Bienvenidos a esta edición de Observatorio Cotidiano. El día de hoy no podemos no tocar el tema de la detención del exgobernador Duarte de Veracruz. Sé que es un tema de coyuntura, sé que es un tema que está en muchas mesas de debate y de análisis, pero es un tema relevante y por lo mismo, no porque sea el caso de la semana, merece una reflexión sobre sus orígenes, sobre su estado actual y sobre sus posibles, que nunca sabemos cuáles serán, derroteros. Te preguntaría primero a ti, Arturo, porque conoces de muy primera mano, digamos, la construcción del caso desde una investigación que al convertirse en nota pública se convierte también en un referente que empieza a mover conciencias y a mover instituciones. Muy buenas tardes. Yo diría que comenzamos a documentar a lo mejor un ejemplo de lo que venía pasando por años en el estado de Veracruz. Es decir, si bien se sabía de denuncias de desvíos de miles de millones, lo que nosotros pudimos hacer en Animal Político fue poder documentar cómo 645 millones de pesos habían desaparecido, literalmente, a través de una manipulación legal. ¿En qué consistía muy brevemente esto? Se daban contratos a un grupo de compañías para ofrecer un servicio, pero lo que descubríamos es que si bien en el papel todo parecía estar normal, parecía estar bien, cuando uno iba a buscar esas compañías a su dirección física, por ejemplo, tales compañías no existían. Es decir, había la dirección, pero lo que había era un terreno baldío, una casa, una oficina donde no había nada. Luego buscamos también, en base a la investigación periodística que hicimos, a los dueños de estas empresas que recibieron este dinero del gobierno de Veracruz, y los dueños no eran empresarios, eran personas de bajos recursos, eran empleados, en algunas ocasiones eran personas que tenían años de no vivir en el domicilio donde supuestamente deberían de estar, y entonces pudimos documentar justamente cómo, evidentemente, los servicios por los cuales se contrataron estas compañías pues nunca se llevaron a cabo. Te estoy hablando de paquetes para escuelas, de útiles escolares, paquetes de cemento a lo mejor para construir viviendas en zonas de bajos recursos. Es decir, lo que había detrás de todo esto era una simulación, y era una simulación que involucraba a 27 compañías en ese momento y que luego ya derivó en una investigación federal donde el SAT comprobó que eran más de 3.300 millones de pesos desaparecidos solamente en este grupo de empresas. Evidentemente estamos hablando de un modus operandi que se replicó a lo largo del sexenio y que ya involucró una cantidad, no sabemos hasta ahora, pero de miles de millones de pesos. Me parece muy importante, Mariana, y te pregunto a ti, digamos, el papel de estos actores no estatales, no podemos saber qué hubiera pasado si estas investigaciones, si esta investigación en concreto no se hubieran hecho públicas, pero sabemos que su publicidad movió, digamos, a la sociedad y, como ya lo decía yo, incluso a las instituciones. Te quiero preguntar a ti, porque tú eres, en el mejor de los sentidos, un activista, digamos, de la participación ciudadana desde plataformas y desde espacios incluso tecnológicos, modernos y demás. ¿Cuál es el rol de este sector de la sociedad en el caso concreto de Veracruz y de otros similares en otros estados? Bueno, pues sin duda yo creo que estos nuevos medios electrónicos y toda la sociedad civil que se ha movido, por ejemplo, en plataformas digitales y en difusión de esta información, pues tenemos una gran responsabilidad en este tipo de casos, porque es cierto que vivimos en un país con una sociedad que ya está harta de la impunidad, que se siente frustrada porque al conocer este tipo de investigaciones, pues no saben qué hacer y no conocen sus derechos para actuar, ¿no? Y aún yo creo que no confían en las instituciones, y las instituciones pues no han sabido responder a ciertos casos que han quedado impunes, ¿no? Y que siguen doliendo a la sociedad. Entonces, creo que en este caso, Duarte, que yo creo que es como es un pequeño espacio del archipiélago impresionante de las redes de corrupción y de todos estos casos que nos hacen enojarnos por el desvío de recursos públicos, pero más aún yo creo que el caso Duarte tiene particularmente enojada a mucha parte de la sociedad civil. Hablemos de los periodistas asesinados en su mandato. Claro, en fin, no solo es corrupción, me parece que es un buen punto. Sí, me parece que el caso Duarte, bueno, trae muchas cosas alrededor que nos frustran como sociedad, y que creo que sociedad civil y el propio Sistema Nacional Anticorrupción y las propias instituciones tenemos aquí ahorita un reto, no solo, bueno, digamos todo el proceso judicial, que tenemos que se tiene que manejar, como sabemos, ¿no? O sea, sí, se tiene que
Hay que analizarlo ahora. Sí, yo creo que nuestro papel es sin duda informar y difundir información sobre estos procesos tan complicados que luego las personas no entendemos. O sea, creo que el ciudadano de pie necesita tener estos canales de comunicación y de información para que no generemos otras expectativas y para que el proceso pues cumpla con sus caudales, ¿sí? digamos, de giro. ¿Sí? Sofía, tú también estás ahora en el sector, digamos, igual que desde la sociedad observa, demanda, exige cosas, y tu agenda actual es sobre todo el de el combate a la impunidad. Y lo que te quiero preguntar es, ¿cuál es el significado que tiene desde esa agenda, a partir de una investigación periodística, con este acompañamiento de actores sociales que, como bien dice Mariana, están indignados, están interesados, pero también están involucrados? Bueno, ¿cuál es el significado que tiene la detención de Javier Duarte desde el punto de vista de la agenda de la impunidad? Mira, me parece que son varios puntos que se tocan en todo el caso. El primero de ellos es efectivamente, la gente requiere estos casos emblemáticos donde hay detenciones de estas grandes figuras que, como decía Mariana, nos generan un malestar como sociedad y como ciudadanos y como organizaciones y como un montón de cosas para generar confianza. Ese es el primer paso para que la gente empiece a tener confianza en las instituciones, en los mecanismos, en los canales de comunicación. Esa confianza genera que en el largo plazo y después de muchas detenciones y de una serie de consecuencias legales y políticas, se cree esta cultura de la legalidad y la gente internalice que puede ir a denunciar y estar tranquila. Eso por un lado. Ahora, mencionábamos hace un rato la importancia de tener consecuencias. No solo basta la detención de estos personajes, sino de toda la red que hay alrededor. Sabemos hasta el hartazgo, gracias a medios de comunicación que han hecho investigación periodística seria y que ha replicado, digamos, la media de masas, que efectivamente no está solo. Y estas redes de impunidad que incluyen a los que estaban funcionando como servidores públicos durante su mandato, pero incluso los que quedan después y los que siguen durante los mandatos posteriores, son funcionarios que crean las redes de corrupción, y por eso es justamente que vemos tan poquitos casos de gobernadores detenidos o de altos funcionarios en los estados. O sea, creo que este mes hemos tenido ya varios. Tenemos el caso del fiscal de Nayarit, detenido en funciones, Estados Unidos, claro, que está detenido en Estados Unidos, pero tenemos que dejar de confiar que en Estados Unidos los van a detener, porque generalmente tienen que ver con delincuencia organizada, con drogas. La corrupción es de casa y tenemos que empezar a asumir ese rol y ese papel. Y me parece que ahorita, en este momento, como organizaciones de sociedad civil, pero también como medios de comunicación, pero también como ciudadanía interesada en la materia, nos toca empezar a darle seguimiento al caso y empezar a exigir que no solamente sea el funcionario, digamos en este caso Duarte o Yarrington o quien sea, el que se quede ahorita detenido y en cárcel, sino que veamos consecuencias en toda su red de corrupción y no solo nos enfoquemos en castigar ejemplarmente, claro, al funcionario corrupto, que en este caso es el gobernador, sino que también nos veamos involucrados en revisar los mecanismos. Creo que los mecanismos son centrales, porque este mismo caminito de Duarte se repite N veces en cada uno de los pequeños virreinatos que son los estados de la República. Virreinatos en los estados, tremenda. Arturo, a ver, una pregunta importante desde el periodismo, porque desde el periodismo el caso hasta ahora es un caso que tiene un efecto pues relevante, yo no sé si decir exitoso, pero relevante. Frente a esto que decía Sofía, ¿qué tan importante es para los periodistas, para los medios que están haciendo estas investigaciones serias sobre estos casos, que se vaya más allá del personaje visible? Que no solo sea Duarte el detenido, sino que en efecto haya, digamos, una acción jurídica que vaya desentrañando hacia adentro en donde se encuentran los otros responsables y las redes de corrupción, ¿o para ustedes el caso termina aquí? No, en lo absoluto. De hecho, parte fundamental de lo que hemos insistido es que esto no pudo haber ocurrido si Duarte actuara solo. Okay. Cuando nosotros publicamos el reportaje justamente de Empresas Fantasma, identificamos a, no recuerdo, creo que son entre 20 y 25 funcionarios, detrás de los cuales hubo esta operación de presunto desvío de recursos. Simplemente por ponerte un ejemplo, en la administración de Duarte hubo 7 secretarios de finanzas, ¿no? Hubo un tesorero que luego lo movieron de subsecretario de Desarrollo Social y justo en su gestión era donde ocurría este desvío. Entonces, Duarte, pues evidentemente a lo mejor es el personaje visible, es el más conocido, sin embargo, hemos insistido justamente en que
poco o nada va a cambiar si realmente no se va más allá y no se actúa en contra de estos funcionarios, que además hay que decirlo, fácilmente 6 o 7 de ellos ahora son diputados federales con fuero. Actualmente, en este Actualmente. momento. Y hay 2 o 3 más que son diputados locales y que ellos están prácticamente intocables y que tienen tanta o más responsabilidad que el propio Javier Duarte, porque ellos eran los que estaban al frente de estas dependencias, eran los que podían ver mucho más de cerca lo que estaba ocurriendo y evidentemente sin la complicidad, ya sea por acción o por omisión de ellos, nada de esto hubiera sido posible. Porque además, y como lo comentaban, más allá del caso específico que nosotros publicamos, lo que hay ahí es un modus operandi, ¿no? De manipulación legal, de cómo acomodar, cómo partir a lo mejor un presupuesto que tú tienes de 80 millones, por decir un ejemplo, en un día, lo divides en 8 contratos, en partidas chiquititas, y entonces esquivas la ley, porque ya no tienes que hacer una licitación pública, sino ya haces licitaciones cerradas, donde ya no tienes que invitar a empresas abiertamente, sino tú involucras a las empresas que quieres, y entonces ahí hay una manipulación. Y yo recuerdo perfectamente cuando hablamos de este caso con Luis Pérez de Hacha, que actualmente él forma parte del Comité Ciudadano, sí, del Sistema Nacional Anticorrupción, él nos dijo claramente que esto pasaba en todos los estados, y que si bien con Duarte se había alcanzado a lo mejor un nivel de cinismo, por decirlo de alguna forma, él claramente nos mencionó que esto era un modus operandi que se repetía en todos los estados y que involucraba no solamente actores públicos, sino también actores privados que lo hacen posible. Mariana, tu reacción a esto de la dimensión estatal, la calificación con la que Sofía la aborda me parece interesantísima, y nos dice ahorita Arturo, citando a Luis Pérez de Hacha, que pareciera que no es un caso aislado, sino es un caso generalizado. ¿Por qué, Mariana? Pues mira, regresando a los virreinatos, ¿no? Me parece que los estados, pues en primera instancia, o sea, no hay en función un equilibrio de poderes, ¿no? ¿Dónde está el Congreso? En todos estos casos, ¿dónde está el Congreso? ¿Dónde está el Poder Judicial? Y eso nos remite otra vez a las relaciones, ¿no? Quienes designan al Poder Judicial, etcétera, ¿no? O sea, me parece que... Hay las condiciones políticas que lo permiten. Me parece que el entramado de cómo se van construyendo los sistemas locales pues nos indica mucho, ¿no? Es un síntoma de la gran enfermedad y de lo que tenemos que empezar a combatir, ¿no? Y que yo creo que es obviamente el reto ahora dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, pues hacer los sistemas locales, ¿no? Y entonces verdaderamente poner sobre la mesa que el verdadero problema es en este entramado. Y un reflector hacia allá, que yo también estoy de acuerdo con ustedes tres, pero el tiempo es tirano, vamos a tener que ir un corte acá en el observatorio. Y te voy a preguntar a ti, Sofía, de regreso, para hacer esta pedagogía ciudadana tan importante que anuncias, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Qué es lo que sigue una vez que el exgobernador Duarte, Javier Duarte, está detenido en Guatemala? Ya volvemos aquí a Observatorio. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano. Estamos hablando, pues sí, en esta ocasión, extraño que lo hagamos en este programa, del tema de la semana, pero no podía ser de otra manera. Sofía decía antes del corte que te iba a hacer una pregunta que creo que es importante, porque tú has advertido con razón que hay que hacer pedagogía ciudadana de las implicaciones y de las complejidades de estos casos. Hoy está detenido el exgobernador Duarte, estamos esperando un proceso de extradición, pero apenas comienza lo más relevante, porque el hecho de que lo hayan detenido no nos garantiza que vaya a ser, digamos, condenado y que vaya a permanecer por un X periodo de tiempo en las cárceles. ¿Qué decir de esto y cómo explicarle a la ciudadanía que esa posibilidad existe y que está bien que exista? Mira, yo creo que más que meter a alguien a la cárcel, debe ser un ejemplo de desmantelamiento y de división de en qué momento empieza la responsabilidad del señor gobernador y en qué momento, como decían mis colegas hace un momento, empieza la responsabilidad de todo su séquito y su grupo de funcionarios allegados. Es correcto que ahorita estamos a punto de ver un nuevo proceso electoral, estamos inmersos en un proceso electoral, a ya punto el 17 y luego viene el de 18. A punto de elegir 3 gobernadores. Pero también estamos eligiendo diputados locales. Y, por ejemplo, Humberto Moreira va ahorita por un partido local para ser diputado local
en su estado. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y los fueros y los cuidados de estas redes de corrupción y todo eso? Creo que es importante compartirlo a la ciudadanía, por un lado. Por otro lado, creo que es importante revisar la división de poderes. En estos casos emblemáticos, donde ya no es dentro del Estado, como decía Mariana hace un ratito, donde el gobernador en turno es quien tiene mucho poder de decisión respecto a los nombramientos y las posiciones políticas del resto de los poderes, es decir, no hay un peso ni contrapeso real dentro de los estados. Estamos hablando ya a nivel federal con una visibilidad mayúscula. Estamos hablando de el Poder Judicial, que pues, visiblemente vemos casos como el del juez Porky, que puede tener cierta interpretación parcial o imparcial, que esa no es la materia de nuestro caso ahorita, pero una interpretación que no le gusta a la opinión pública. Sí. Que puede suceder en el, perdón que te interrumpa, en el caso Duarte claro, puede es que suceder esa posibilidad igualmente. Es justo lo que puede existir, ¿no? Discúlpame, si tú ves además las penas que se imputan por enriquecimiento ilícito, por citar alguna, van de 3 meses a 14 años. Perdón, la diferencia es enorme y se supone que se tiene que restituir el daño. Yo me iría sobre la restitución del daño y ya la verdad es que si Duarte pasa 2 años o 14 años en el tambo, me parece que es menor. A ver, la reacción desde el punto de vista de la opinión pública, del periodismo, a esto que nos dice Sofía, que me parece que es muy sensato decir, a ver, acá lo que tenemos que hacer es primero desentrañar toda la madeja, identificar a todos los responsables, ver cómo resarcimos el daño a sociedades en todos los sentidos agraviadas, y dice, y ya al final el tema de la prisión o no, no es que no sea importante, pero no debe ser la prioridad. Yo coincido con ella, pero me parece que es una idea que va, digamos, en contradicción del sentir general. Sí, no, y incluso yo también podría coincidir con ella. Y ella es más, no solamente es un tema de que una persona esté en prisión, debe de llegar a una sentencia, porque nada sirve que esté 3 o 4 años y luego queda absuelta. Ahora, lamentablemente, y lo sentimos y lo estamos viendo en el caso Duarte, la gente lo que quiere es, pero ¿y la esposa por qué no está en la cárcel? Y Duarte sí, y entonces queremos cárcel, y luego ya hay actores políticos que prefiero no nombrar ahora, pero tú ves sus cuentas de Twitter y ya le están poniendo presión al Poder Judicial, pidiéndole una sentencia ejemplar cuando vamos. Si conocemos un poco el sistema penal actual... Explica un segundito, porque es importante que la gente conozca todo lo que sigue. Exactamente. A ver, el primer paso es que la Fiscalía, es decir, la PGR, ok, está bien que ya lo hayas detenido, pero tienes que llegar ante el juez y argumentar las pruebas que tienes para decir que Javier Duarte, más allá del escarnio público, pues efectivamente él coordinó el desvío. En este caso en particular porque detienen a Duarte, que son 250 millones. Y lo tienes que probar fehacientemente. Lo tienes que probar, exactamente. Y el juez está en todo su derecho de considerar, porque además el sistema tiene como pilar, o uno de los pilares, la presunción de inocencia. Entonces la carga de la prueba no está en el acusado. Es decir, no se trata de que Duarte llegue a demostrar que es inocente. Se trata de que la Procuraduría llegue a demostrar que es culpable. Y en ese derrotero, lamentablemente, hay déficit de capacitación, hay mala integración de averiguaciones y ahí hay una posibilidad real de que el caso pudiera caerse, pero lo que luego sucede y lo que ha venido sucediendo es que se le pone la responsabilidad al juez, cuando el juez tampoco es que pueda sentenciar a alguien en automático, ¿no? Depende mucho de que haya un caso por lo menos bien sustentado, a que dé paso a un juicio y luego que ese juicio dé paso a una sentencia. A ver, esto que nos dice Arturo nos da en la dimensión jurídica, que es técnica, que es compleja, que yo coincido con él. Es difícil, digamos, de acreditar las responsabilidades de las que en este caso se le acusa a Duarte, pero la dimensión política, Mariana, te la pregunto a ti, el significado político y la dimensión política de la detención y del contexto de presión social que habrá sobre las instituciones para que el caso tenga un destino y solo un destino, a pesar de lo muy sensato que nos planteaba Sofía. Exacto, yo creo que el reto es mayúsculo para, pues, las instituciones, quienes tienen que llevar el caso. Es muy complicado porque Duarte ha generado demasiadas reacciones en la sociedad, ¿no? Entonces, estamos inmersos en un proceso electoral. Entonces, bueno, vaya, se va a utilizar este caso de todas las formas posibles para sacar provecho, ¿no? Y pues por otro lado, la opinión pública en la sociedad, pues por supuesto que quiere verlo en la cárcel, pero pues el reto social, político, pues va a ser justamente poder explicar a la ciudadanía, al ciudadano de a pie, ¿no? Porque todas estas discusiones, pues, nos las damos así entre ciertos círculos, ¿no? Que tenemos, no sé, conocimiento sobre el proceso penal,
¿no? Sobre cómo puede influir la presión de la opinión pública en el Poder Judicial, etcétera. Pero mientras esto no llegue al ciudadano de pie, mientras el ciudadano de verdad no se sienta no entienda, no tenga como no se va a construir esa confianza de la que nos hablaba Sofía. No se va a construir esta confianza, ¿no? Entonces, ahí está el reto. Yo creo que en este sentido yo veo que medios de comunicación tenemos un gran medios de comunicación, sociedad civil, y quienes intentamos traducir los procesos políticos, sociales y jurídicos a algo más cotidiano. Me parece que aquí tenemos una gran responsabilidad para poder comunicar esto y para que el caso, de verdad, yo coincido con Sofía, que el resarcimiento del daño a la sociedad me parece fundamental. O sea, de nada nos va a servir como casos de personajes que tenemos en la cárcel, pero que todo lo que han robado, ¿dónde está? ¿No? Entonces, me parece que es un gran reto político. Bueno, los partidos pues harán uso político de esto, ¿no? Pero entonces, pues bueno, yo creo que es un reto institucional, político, social en todas sus dimensiones para que esto pues sea uno de los ejemplos para poder ya acabar con estos casos de impunidad. Nos dice, ¿querías decir algo, Arturo? No. Nos dice Mariana, Sofía, que es importante y difícil bajar el tema, y estoy de acuerdo, digamos, al ciudadano de a pie. Sin embargo, al mismo tiempo tengo la impresión de que hay como una mayor conciencia y preocupación alrededor de los temas de corrupción e impunidad en, digamos, estas organizaciones, el periodismo especializado y demás. ¿Cómo explicar eso? ¿Por qué de repente se vuelve, en verdad, creo que en poco tiempo, un tema central de la agenda y del debate público en México? Efectivamente, me parece que la gente cada vez está mucho más sensible. Ya lo comentábamos la vez pasada, que desde 2015 estamos viendo que en diferentes encuestas la corrupción es el segundo problema social que más preocupa a la gente, solo después de la inseguridad. Eso me parece que es un indicador brutal, por encima de todos los indicadores económicos. Eso quiere decir, bueno, sí, que económicamente más o menos tenemos estabilidad, pero la corrupción está ganando un impulso muy importante. Mira, me parece que para efectos de transmitirle a la gente, yo creo que la gente está mucho más consciente de lo que nosotros podemos alcanzar a ver. La gente efectivamente está enojada y creo que una manera de manifestar ese enojo es, por ejemplo, exigirle a los candidatos que ahorita en este proceso electoral en el Estado de México, pero también en 2018, es exigirle al gobierno en turno, al partido en el gobierno y a la oposición, ¿por qué no? ¿Cómo le vas a hacer para que esto deje de ser político? Porque ahorita estamos hablando de dos. Esta semana tuvimos 2 exgobernadores detenidos en diferentes puntos del mundo, no en México, del mundo, y tenemos que empezar a ver por qué los otros, no sé, 14 siguen libres aunque tienen imputaciones. Algunos tienen incluso órdenes de aprehensión, algunos están buscados por DEA, por temas de drogas, y por ejemplo Eugenio Hernández se presentó a votar en Tamaulipas el año pasado, ¿no? Con una búsqueda de la DEA. Entonces, creo que es un tema importante el que tenemos que, como ciudadanía, empezarle a exigir que no solamente nos digan confía en mí porque yo soy el bueno del cuento. Y la otra cosa que quisiera yo nomás para acotar lo que decíamos hace un ratito es la importancia del fiscal anticorrupción. Desde Mexicanos contra la Corrupción hemos estado pugnando porque el nombramiento del fiscal anticorrupción no se vaya hasta noviembre del 18, cuando haya una Fiscalía General Independiente, sino que dejemos de mermar nuestras propias reglas del juego y nombremos el fiscal anticorrupción ya. Es un llamado al Senado, porque en tanto no haya fiscal anticorrupción, no solo no hay Fiscalía Anticorrupción, sino que también el título 10 del Código Penal Federal, con la reforma que tuvo en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, no entra en vigor. Es decir, tenemos penas mucho menos acotadas, se distingue menos entre las penas pequeñas y las grandes. No quiero decir que ahora son más severas que antes, pero sí, vaya, existe una labor de los grandes juristas que desagregan el tipo de discrecionalidad y lo acotan para que los jueces en el Poder Judicial, al momento del juicio y de los amparos y del segundo juicio, y etcétera, puedan tener un margen de maniobra mucho más claro. Entonces, creemos que la importancia del fiscal anticorrupción en este caso y en los que vengan va a ser fundamental. Pues ahí tienen, yo también creo que es un punto importantísimo de la agenda de estos días. Quiero retomar un punto, me quedan pocos minutos, de lo que decía Sofía, mencionando los distintos casos de los gobernadores que están acusados, en fin, fugados, tal, pero en estos días, dice bien, hubieron 2. Y aquí primero a ti, Arturo, desde el periodismo, ¿por qué la nota es Duarte, en verdad, la gran nota, y no Yarrington? Yo creo, ha habido una atención mediática muy especial al tema de Javier Duarte. Yo creo porque en Veracruz se combinaron una serie de factores, además de que es un caso reciente. Vamos, Tamayo Yarrington fue gobernador del estado de Tamaulipas ya hace
Más de, Ya ni nos acordamos de quién es. Más de 15 años. Y lamentablemente, digo, estamos inmersos en un tema de inmediatez, hay que decirlo. Pero además, yo creo que Javier Duarte se fue ganando a pulso el convertirse él mismo en el foco, a lo mejor en esa figura emblemática de la corrupción, porque además, digo, está el dinero, pero también está el tema de los desaparecidos, por ejemplo, ¿no? Terrible, nos enteramos una simulación que hubo de las pruebas genéticas que se recababan para identificar a las personas. Ahora nos enteramos que la Fiscalía del Estado simuló todo eso. O sea, no solamente no es que no se conformó con no hacerlo, sino dijo que lo hizo, pero en realidad era falso, tomaba las pruebas y no lo hacía. Tenemos los homicidios de los periodistas, las mismas declaraciones de Duarte, aquella muy famosa cuando dijo que en Veracruz solo se robaban frutsis, ¿no? Entonces, yo creo que se ganó pulso el ubicarse el sol en el reflector. Pues yo creo que con ese punto lamentablemente se nos fue el tiempo y en efecto me parece que son muchos los elementos, es muy relevante el caso, no debemos de mirarlo como un caso aislado, estoy de acuerdo en que no debemos centrar nuestra atención en una persona, sino en las redes que están ahí, y también creo que la apuesta por la construcción de instituciones como el Sistema Nacional Anticorrupción son un primer paso todavía tenue, todavía, digámoslo así, ambiguo, pero sin duda en la dirección correcta. Esto ha sido Observatorio Cotidiano. Gracias por habernos acompañado y nos vemos aquí en TV UNAM como todas las semanas el próximo martes.